Now to the weather and the more than 80 million Americans who are once again facing dangerous. Neighborhood in Central Florida suddenly looks like the cratered lunar landscape. ¿Y si lo que está ocurriendo en Estados Unidos no son eventos aislados, sino un patrón? En los últimos días, la Tierra ha cedido en zonas inesperadas. El océano ha mostrado comportamientos extraños. El cielo ha registrado fenómenos que muchos no logran explicar. Y al mismo tiempo, tormentas devastadoras golpean regiones enteras mientras la tensión social alcanza niveles históricos. Por separado, cada evento podría parecer normal, pero juntos forman algo inquietante, porque no están ocurriendo en momentos distintos. Están ocurriendo ahora. La pregunta no es solo qué está pasando. La pregunta es por qué todo parece intensificarse al mismo tiempo. En este video analizaremos los hechos recientes, los testimonios que están surgiendo y por qué muchos están relacionando estos acontecimientos con advertencias bíblicas sobre tiempos de sacudimiento nacional. Quédate hasta el final, porque cuando conectemos todas las piezas, la perspectiva cambia completamente. Por toda la extensión de Estados Unidos, el terreno mismo está comenzando a fallar de formas que se sienten simultáneamente repentinas y profundamente perturbadoras. En Florida, California y Texas, socavones masivos y colapsos terrestres han aparecido sin la más mínima señal de advertencia, devorando carreteras enteras, fracturando vecindarios completos y obligando a familias a evacuar con tan poco tiempo que apenas logran comprender qué está sucediendo. Estos no son territorios remotos, despoblados o abandonados. Son ciudades vibrantes, suburbios familiares, lugares donde generaciones enteras construyeron sus vidas sobre la firme creencia de que el suelo bajo sus pies era absolutamente seguro e inquebrantable. Lo que convierte estos eventos en algo especialmente inquietante no es solamente el daño material visible, sino la ausencia total de una causa obvia e inmediata. No hubo terremotos mayores sacudiendo violentamente la región momentos antes. No hubo tormentas poderosas rasgando el paisaje en los días previos. No existió ese momento dramático único que pudiera explicar claramente por qué la Tierra súbitamente decidió ceder. En lugar de eso, el colapso llegó casi con educación, silenciosamente, como si el terreno simplemente hubiera concluido que ya no podía sostener más peso. Los expertos señalan hacia años de erosión subterránea silenciosa, agua yendo piedra caliza grano a grano, suelo siendo arrastrado partícula tras partícula, cavidades formándose debajo de calles y hogares, invisibles e ignoradas porque absolutamente nada en la superficie parecía estar mal. Durante años enteros todo lucía estable, la vida continuaba con total normalidad. Las personas caminaban, conducían, construían edificios y expandían ciudades con plena confianza. Luego, sin advertencia alguna, esa debilidad oculta alcanzó su punto límite y el suelo falló completamente. Esto es precisamente lo que hace que estas señales sean tan difíciles de descartar como simples anomalías geológicas. El colapso no comenzó cuando el agujero se abrió ante los ojos atónitos de los testigos. Comenzó mucho tiempo atrás, fuera de la vista, mientras las personas caminaban sobre él, manejaban encima de él y construyeron estructuras completas sobre esa debilidad creciente con total seguridad aparente. El desastre visible fue únicamente la etapa final de un proceso que había estado desarrollándose calladamente durante años completos, décadas quizás. A lo largo de las escrituras, los cimientos portan un significado profundamente simbólico. Una estructura puede verse fuerte, impresionante, permanente desde el exterior, pero si aquello que la sostiene está comprometido internamente, el colapso se vuelve absolutamente inevitable. La advertencia nunca se trata únicamente del momento de destrucción en sí, sino del deterioro invisible que conduce inevitablemente hacia ese punto. Lo que falla públicamente primero se quiebra en privado, lejos de las miradas. En este sentido preciso, la Tierra se convierte en un espejo revelador. La sociedad, exactamente como el suelo debajo de estas ciudades, frecuentemente aparece estable en la superficie. Las instituciones permanecen en pie. Los sistemas funcionan aparentemente bien. Las rutinas diarias continúan sin interrupción visible. Sin embargo, debajo de esa apariencia tranquilizadora, la erosión puede estar ocurriendo activamente. Compromisos morales que pasan desapercibidos, pérdida gradual de la verdad absoluta, rendición de cuentas que se desvanece lentamente, valores debilitándose generación tras generación. Todo esto va ahuecando silenciosamente lo que una vez proporcionó fuerza verdadera.
Cuando el colapso finalmente llega, las personas frecuentemente se muestran conmocionadas, sorprendidas genuinamente. No porque las señales estuvieran ausentes, sino porque permanecieron ocultas bajo la superficie durante tanto tiempo. El terreno no miente jamás. Revela una verdad que la humanidad prefiere ignorar deliberadamente. La estabilidad no está garantizada únicamente por la apariencia externa. Lo que permanece invisible importa infinitamente más que lo que resulta visible a simple vista. Estos socavones no son meramente eventos geológicos para clasificar en reportes científicos, son recordatorios tallados directamente en la Tierra misma, son advertencias escritas en el lenguaje más antiguo de todos. Plantean una pregunta difícil que no puede evitarse eternamente, una interrogante que crece más urgente con cada nuevo colapso. Si el suelo debajo de nuestros pies puede fallar silenciosamente después de años de negligencia invisible, ¿qué más podría estar quebrándose bajo la superficie de nuestra sociedad, esperando pacientemente el momento en que ya no pueda sostenerse más? Lo que está sucediendo en tierra firme no se detiene convenientemente en la línea costera. A lo largo de las costas de Estados Unidos, reportes han surgido describiendo criaturas marinas de aguas profundas llegando a la orilla vivas, sin lesiones aparentes, y extremadamente lejos de donde se supone que deben existir. Estas no son especies que deambulan cerca de playas o aguas superficiales por accidente ocasional. Son criaturas específicamente construidas para la oscuridad absoluta, para presiones aplastantes, para el aislamiento a miles de pies bajo la superficie donde la luz solar jamás penetra. Entre ellas se encuentran peces remo, frecuentemente llamados peces del apocalipsis, por comunidades costeras que han transmitido leyendas sobre ellos durante generaciones, junto con otros organismos misteriosos que muchos investigadores creen normalmente habitan en los pisos oceánicos más profundos, muy más allá del alcance de la luz y el contacto humano. Sin embargo, ahora, estos seres ancestrales están apareciendo en lugares donde la luz del sol toca el agua claramente, y ojos humanos pueden verlos con total claridad, expuestos completamente. Lo que hace estos eventos aún más desconcertantes es el silencio que los rodea. No hay tormentas empujando violentamente estos animales hacia tierra. No se detectaron terremotos submarinos en el momento de muchos avistamientos. No hay heridas visibles que sugieran pánico, persecución de depredadores o trauma físico. El mar en estos momentos aparece completamente calmado en la superficie, incluso mientras libera aquello que ha ocultado durante milenios. Los científicos continúan buscando explicaciones que encajen en modelos conocidos. Algunos sugieren cambios sutiles de temperatura en corrientes profundas. Otros apuntan hacia perturbaciones muy por debajo del lecho marino que quizás aún no se comprenden completamente. Ciertos investigadores notan que especies como el pez remo y otras criaturas que habitan en profundidades extremas rara vez se observan vivas cerca de la superficie, y su aparición repentina plantea interrogantes serias sobre cambios invisibles ocurriendo en el abismo. Pero incluso entre expertos especializados, el timing permanece extremadamente difícil de explicar satisfactoriamente. Estos eventos no están esparcidos a lo largo de décadas diferentes. Están agrupados estrechamente, desarrollándose dentro de la misma ventana estrecha de tiempo, como si siguieran un patrón deliberado en lugar de simple coincidencia estadística. En las escrituras, el mar raramente es solamente agua. Representa profundidad insondable, misterio impenetrable y lo completamente desconocido. Es el lugar donde las cosas permanecen escondidas, contenidas, mantenidas fuera de la vista humana. Cuando la Biblia habla del mar entregando lo que sostiene, frecuentemente está describiendo un momento de revelación, cuando aquello que estaba oculto ya no puede permanecer enterrado más tiempo. Estos momentos no siempre son violentos o cataclísmicos. Algunas veces llegan calladamente, casi gentilmente, portando peso tremendo sin producir ruido alguno. Eso es precisamente lo que hace estos avistamientos tan perturbadores a nivel visceral. No hay caos visible. No hay convulsión dramática. Solamente el oleaje constante y algo antiguo e inmensamente desconocido descansando donde definitivamente no pertenece. Criaturas que se creía habitaban las regiones más profundas del océano ahora yacen expuestas exactamente en el límite entre lo conocido y lo desconocido. Se siente menos como un accidente y más como una señal deliberada, como si límites que una vez se mantuvieron firmes durante milenios ahora comenzaran a aflojarse gradualmente. La revelación en el sentido bíblico no comienza con destrucción masiva, comienza con exposición gradual. La verdad emerge a la superficie antes de que el juicio llegue.
Aquello que está escondido viene a la vista antes de que las consecuencias sigan. El mar, al liberar estas criaturas ancestrales, parece hacer eco de ese patrón exacto mostrado repetidamente en las escrituras. Si el océano está revelando lo que una vez ocultó celosamente, la pregunta se vuelve completamente inevitable. ¿Qué más podría estar ascendiendo próximamente desde esas profundidades? ¿Y estamos verdaderamente preparados para comprender lo que significa cuando finalmente emerja? Permanece con nosotros porque las señales definitivamente no se detienen en el borde del agua. Mientras la Tierra colapsa y el mar libera lo que mantuvo oculto, el cielo mismo comienza a atraer atención hacia arriba de formas completamente inesperadas. Sobre Utah, testigos reportaron una formación luminosa inusual apareciendo alto sobre el paisaje, no dispersa ni cambiante, sino formando un cuadrado claro e inconfundible en el firmamento. La forma geométrica no se estiró, no se difuminó, no derivó con el viento como cabría esperar. Permaneció precisa, estructurada y completamente quieta, como si hubiera sido deliberadamente colocada en lugar de formada naturalmente por procesos atmosféricos. Lo que desconcertó profundamente a los observadores no fue únicamente el brillo, sino el orden geométrico perfecto. La luz en la naturaleza usualmente es fluida por definición. Las nubes la dispersan, las tormentas la doblan, el clima la distorsiona constantemente. Esto fue radicalmente diferente. Los bordes aparecían definidos con precisión matemática, la forma se mantenía intacta, no pulsaba ni parpadeaba como un relámpago, ni brillaba como una aurora boreal. Simplemente existía, suspendida en el cielo, comandando atención sin movimiento ni sonido alguno. Los meteorólogos y sistemas de aviación no ofrecieron respuestas claras que satisficieran las interrogantes. No había sistemas de tormenta en el área en ese momento específico. El radar no mostró actividad de aeronaves que pudiera explicar la formación geométrica. Ningún fenómeno meteorológico conocido explica ordenadamente una forma geométrica estacionaria apareciendo y manteniendo su estructura perfecta en cielo abierto. Como con las señales en tierra y mar, las explicaciones abordan posibilidades teóricas, pero ninguna resuelve completamente la cuestión del timing preciso, la estructura geométrica y la quietud absoluta. A lo largo de la historia humana, formas en el cielo han portado significado más allá del simple espectáculo visual. Un cuadrado, en particular, no está asociado con caos o aleatoriedad. Representa medición deliberada, límites definidos y orden establecido. Implica que algo está siendo definido, evaluado o marcado cuidadosamente. En el entendimiento antiguo, medir era juzgar, no emocionalmente, sino deliberadamente. Medir era determinar peso, valor y preparación. Esta es la razón por la cual la formación se sintió menos como un evento natural y más como una señal intencional. No se apresuró, no amenazó directamente, no entretuvo, observó. El cielo, frecuentemente visto como distante e intocable, apareció estructurado e intencional, como si la atención misma estuviera siendo enfocada hacia abajo, hacia la tierra y todo lo que ocurre sobre ella. En las escrituras, momentos de medición frecuentemente preceden transiciones importantes. Antes del cambio viene la evaluación, antes del movimiento viene la quietud observadora. Una advertencia no siempre llega con ruido o destrucción inmediata. Algunas veces llega con claridad absoluta y silencio penetrante. Algo está siendo marcado deliberadamente. Algo está siendo pesado en balanzas invisibles. El cuadrado de luz sobre Utah encaja perfectamente en este patrón ancestral. No es una declaración del final inmediato, sino una indicación de que la evaluación está en curso actualmente. Sugiere que el mismo orden que gobierna los cielos ahora está atrayendo atención humana, recordando a los observadores que nada permanece invisible eternamente, ni siquiera desde arriba. Mientras las señales continúan desplegándose en tierra, mar y cielo, otra advertencia llega con fuerza y peso a través del sur de Estados Unidos. Una severa tormenta invernal ha atrapado a Texas y Luisiana, regiones conocidas históricamente más por calor sofocante que por hielo penetrante. Nieve y temperaturas congelantes se movieron hacia adentro más rápido de lo que muchas comunidades pudieron prepararse, transformando autopistas en corredores congelados y vecindarios en bolsas aisladas de oscuridad helada. Los cortes de energía se extendieron mientras la infraestructura se tensó bajo condiciones para las cuales nunca fue diseñada. Los sistemas de agua se congelaron sólidamente. Las carreteras se volvieron completamente intransitables. Los servicios de emergencia se estiraron hasta el límite mientras familias se acurrucaban en hogares sin calefacción, sin saber cuándo llegaría la ayuda o si llegaría en absoluto. Lo que hizo la situación más desconcertante no fue solamente el frío penetrante en sí mismo, sino la realización de cuán rápidamente la vida normal puede ser interrumpida completamente.
En cuestión de pocas horas, sistemas modernos que una vez se sintieron confiables cayeron completamente silenciosos. El aislamiento se convirtió en la experiencia definitoria de la tormenta. Los pueblos quedaron completamente cortados, la comunicación se ralentizó dramáticamente. Tareas simples, viajar, calentar un hogar, evitar que la comida se echara a perder, se convirtieron en desafíos mayores. La tormenta no necesitó destruir edificios para exponer vulnerabilidad. Solamente necesitó remover calor y movimiento. La ausencia de comodidad reveló cuán frágil es verdaderamente la estabilidad que damos por sentada. Las escrituras capturan esta naturaleza dual de la nieve con claridad sorprendente. Envía la nieve como lana. Salmo 147, versículo 16. La lana aísla, cubre, suaviza. Sin embargo, la nieve también restringe, congela y detiene el progreso completamente. Porta tanto misericordia como autoridad simultáneamente. En el entendimiento bíblico, la nieve no es aleatoria ni casual. Se mueve bajo comando divino, recordando a la humanidad que la creación todavía responde a un orden superior más allá del control humano. Esta tormenta sirve como más que un simple evento meteorológico registrable. Es un recordatorio poderoso de límites inherentes. La tecnología, la planificación y las redes eléctricas pueden reducir riesgos significativamente, pero no pueden borrar la dependencia fundamental. En momentos como estos, el control se desliza inevitablemente de las manos y la humildad regresa con fuerza. El frío no negocia términos, simplemente expone realidades. La naturaleza no necesita gritar para ser escuchada. Algunas veces simplemente desacelera absolutamente todo hasta que la atención se vuelve completamente inevitable. Cuando regiones acostumbradas a la comodidad constante son forzadas hacia la quietud involuntaria, la reflexión sigue naturalmente. ¿Qué sostiene verdaderamente a una sociedad cuando los sistemas hacen pausa? ¿Qué permanece firme cuando la certeza se congela? Estas tormentas no declaran un final apocalíptico, pero definitivamente entregan un mensaje claro. La fuerza no es permanente ni garantizada. La seguridad no está asegurada indefinidamente y la resiliencia verdadera comienza con reconocer límites honestos. Si esto te importa genuinamente, toma un momento para mostrar tu apoyo ahora. Comparte tus pensamientos abajo en los comentarios. Suscríbete al canal inmediatamente y permanece con nosotros mientras continuamos descubriendo qué se está desplegando a continuación. A lo largo del río Mississippi, un tipo diferente de perturbación ha capturado atención, no del cielo ni del clima, sino de las profundidades debajo de la línea del agua. Pescadores experimentados, muchos de los cuales han trabajado estas aguas durante décadas enteras, comenzaron a reportar encuentros con algo que no podían explicar ni controlar usando ningún método conocido. Las redes fueron despedazadas completamente, cuerdas pesadas diseñadas para resistir toneladas se rompieron bajo fuerza repentina. Equipo construido específicamente para manejar capturas masivas falló sin advertencia alguna. Debajo de la superficie, una sombra masiva se movía lenta y deliberadamente, lo suficientemente poderosa como para resistir cada intento de contenerla. Esto no fue descrito como una criatura frenética o agresiva. No se sacudió salvajemente ni emergió en pánico visible. Los testigos la describieron como calmada, casi indiferente, deslizándose a través del agua con peso y autoridad innegables. Su tamaño por sí solo la distinguía de cualquier cosa comúnmente conocida que habite el río. Para quienes la encontraron, el detalle más inquietante no fue miedo, sino impotencia absoluta. Nada de lo que intentaron funcionó remotamente. El río simplemente guardó su secreto firmemente. Los reportes locales la etiquetaron como un misterio sin resolver. Para otros, la imaginería fue inmediatamente familiar. En el libro de Job capítulo 41, las escrituras hablan de Leviatán, una criatura que ningún humano puede domesticar, capturar o controlar de ninguna manera. El pasaje no trata meramente sobre una bestia, sino sobre límites fundamentales. Plantea preguntas punzantes y directas. ¿Quién puede atarlo? ¿Quién puede someterlo? ¿Quién se atreve a confrontarlo directamente? La respuesta es absolutamente clara. Nadie en absoluto. Leviatán se erige como símbolo de poder más allá del alcance humano, un recordatorio de fuerzas que existen completamente fuera de la autoridad humana. A lo largo de la historia bíblica, tal imaginería aparece en momentos cuando el orgullo humano es desafiado directamente. Leviatán representa caos, fuerza indomable y la ilusión de maestría siendo expuesta cruelmente. No está destinado a aterrorizar, sino a humillar profundamente. Cuando la humanidad cree que ha medido, categorizado y conquistado el mundo natural completamente, Leviatán aparece como contrapunto, recordando a los observadores que la creación todavía opera bajo un comando superior.
El río Mississippi mismo porta peso simbólico tremendo. Frecuentemente llamado la columna vertebral de América, sostiene comercio, agricultura y vida diaria a través de múltiples estados. Es símbolo de movimiento, fortaleza e identidad nacional. Cuando algo incontrolable se agita dentro de él, el mensaje se siente amplificado exponencialmente. La perturbación no es solamente física, sino profundamente simbólica. El corazón de la nación refleja inquietud bajo la superficie. El progreso humano ha creado sistemas poderosos, herramientas avanzadas y control notable sobre muchos aspectos de la vida. Sin embargo, momentos como este revelan el límite absoluto de ese control. Ninguna tecnología, experiencia o confianza pudo someter lo que se movió debajo del río ese día. Las redes fallaron, las cuerdas se rompieron, el río permanece soberano absolutamente. Esta no es una historia sobre un monstruo para asustar niños, es una lección sobre humildad necesaria. La humanidad no gobierna la creación, administra, se adapta y responde, pero no comanda. Cuando la ilusión de control se hace añicos, la conciencia verdadera regresa. La presencia debajo del Mississippi sirve como recordatorio escrito en agua. Hay fuerzas que la humanidad nunca estuvo destinada a dominar, y la sabiduría verdadera comienza con reconocer esa verdad honestamente. En medio de tierra colapsando, aguas ascendiendo y cielos cambiantes, la tierra misma comienza a hablar de otra manera, revelando lo que ha ocultado durante miles de años. Equipos arqueológicos en partes de Estados Unidos han descubierto armas antiguas estimadas en casi 7.000 años de antigüedad, preservadas bajo capas de suelo que permanecieron intactas durante generaciones completas. Estos no fueron fragmentos dispersos, sino herramientas cuidadosamente elaboradas, intencionalmente creadas y deliberadamente dejadas atrás. Junto a estos descubrimientos, losas de piedra emergieron portando marcas desconocidas. Tallados en sus superficies había símbolos que algunos interpretan como conectados a la era final, imágenes no fácilmente alineadas con civilizaciones locales conocidas. Entre los elementos más impactantes estaban inscripciones en paleohebreo y la imagen inconfundible de un ángel haciendo sonar una trompeta. La precisión de los tallados sugería propósito claro, no simple decoración. Quienquiera que los creó esperaba que el mensaje perdurara mucho después de que ellos se hubieran ido. Lo que hace estos descubrimientos inquietantes no es solamente su edad extraordinaria, sino su timing preciso. Estos artefactos no emergieron a la superficie durante una temporada de calma o estabilidad social. Emergieron durante un periodo marcado por disturbios sociales, interrupción ambiental e incertidumbre generalizada. La pregunta no es simplemente quién los hizo, sino por qué están siendo revelados precisamente ahora. Capas de tierra que los protegieron durante milenios súbitamente cedieron, como si la historia misma decidiera que este era el momento de recordar. En las escrituras, las cosas enterradas no reaparecen aleatoriamente. Los objetos ocultos se revelan en tiempos designados, cuando su propósito puede ser comprendido, no cuando la curiosidad lo demanda. La revelación sigue a la preparación. La Biblia consistentemente muestra que cuando la humanidad olvida el pacto, la memoria se eleva desde el suelo. La tierra se convierte en testigo, devolviendo lo que le fue confiado hasta que llegara la hora apropiada. La imagen del ángel con trompeta porta peso particular tremendo. En lenguaje bíblico, las trompetas anuncian transiciones. Señalan advertencias, reuniones y momentos cuando el silencio se rompe antes de que algo significativo se despliegue. Una trompeta no causa lo que viene después, pero declara que lo que sigue no puede ser ignorado. Estos descubrimientos difuminan la línea entre pasado y presente. Advertencias antiguas preservadas en piedra ahora emergen a la superficie en un mundo moderno enfrentando presiones desconocidas. Plantea un pensamiento sobrio. ¿Qué tal si generaciones anteriores comprendieron algo que nosotros hemos olvidado? ¿Qué tal si estos mensajes no estaban destinados para su tiempo, sino para el nuestro? La Tierra no revela todo de una sola vez, revela lo que es necesario en el momento preciso. Mientras armas, símbolos e inscripciones se elevan desde debajo del suelo, forman un recordatorio silencioso de que la historia no ha terminado de hablar. Permanece con nosotros. Porque lo que la Tierra ya ha revelado podría ser solamente el comienzo de lo que aún está por emerger a la superficie. Mientras mensajes antiguos se elevan desde el suelo, el entendimiento moderno se encuentra momentáneamente ralentizado. Los científicos y expertos continúan examinando cada uno de estos eventos con cuidado meticuloso, ofreciendo explicaciones sobre cómo podrían ocurrir mecánicamente, pero deteniéndose antes de explicar por qué están sucediendo ahora y juntos simultáneamente. Los procesos geológicos describen erosión y colapso perfectamente. La oceanografía delinea posibles cambios de corrientes con precisión. La meteorología rastrea condiciones atmosféricas detalladamente.
La arqueología data artefactos y analiza inscripciones minuciosamente. Los mecanismos son descritos con precisión impecable, pero el significado más amplio permanece sin resolver completamente. Esto no es un fracaso de la ciencia en absoluto, es un límite inherente. La ciencia está diseñada para medir, probar y observar procesos físicos rigurosamente. Responde preguntas de función, no de propósito último. Explica cómo se acumula presión, cómo se mueve el agua, cómo se degradan materiales y cómo se preservan artefactos. Pero no pregunta si los eventos se alinean o si el timing mismo porta significado espiritual. Cuando patrones emergen a través de tierra, mar, cielo y sociedad en el mismo momento histórico, la ciencia puede documentarlos exhaustivamente, pero no puede asignar intención divina. Aquí es donde muchos se sienten incómodos profundamente. La cultura moderna frecuentemente asume que explicación equivale a control total. Si algo puede ser medido, puede ser dominado. Si puede ser categorizado, puede ser descartado. Sin embargo, la historia muestra que algunos de los momentos más importantes ocurrieron cuando el entendimiento se quedó atrás de la experiencia. La conciencia no comenzó con certeza, sino con humildad genuina. Las escrituras no compiten con la ciencia destructivamente, proporcionan contexto para lo que la ciencia observa objetivamente. Mientras la ciencia aísla eventos individualmente, las escrituras los conectan en narrativas, buscan patrones, secuencias y ecos a través del tiempo. Cuando múltiples señales aparecen juntas, las escrituras preguntan hacia qué están apuntando, no solamente qué las produjo. Reconocen que el timing importa profundamente y que la repetición raramente es accidental en el orden divino. A lo largo de la historia bíblica, momentos de advertencia rara vez fueron explicados completamente cuando aparecieron por primera vez. Las personas vieron señales antes de comprenderlas plenamente. El significado se volvió claro solamente en retrospectiva, frecuentemente después de que la oportunidad de responder había pasado irreversiblemente. Esta es la razón por la cual las escrituras enfatizan vigilancia constante en lugar de predicción precisa. Llaman a la atención, no al dominio. La conciencia en este sentido requiere humildad profunda. Requiere admitir que el conocimiento tiene límites y que la certeza no siempre es el punto de partida para la sabiduría verdadera. Cuando la ciencia hace pausa, crea espacio para reflexión genuina, no para abandonar la razón, sino para reconocer que comprender la realidad puede requerir más que medición sola. El significado no resuelto de estos eventos no debilita su importancia, la intensifica dramáticamente. Cuando la explicación termina y los patrones permanecen, la pregunta ya no es qué puede ser probado, sino si estamos prestando atención verdadera. Cuando el entendimiento se ralentiza y la certeza se desvanece, los efectos no se limitan a la naturaleza o al conocimiento solamente, comienzan a emerger a la superficie dentro de las personas mismas. A través de Estados Unidos, señales de tensión ya no son sutiles en absoluto. La violencia está aumentando tanto en grandes ciudades como en pueblos pequeños. La división política se ha endurecido hasta convertirse en hostilidad abierta, transformando desacuerdo en desconfianza profunda. Las familias se fracturan sobre creencias que alguna vez se discutían calmadamente. Los vecinos dejan de hablarse por completo. Comunidades que una vez compartieron terreno común ahora luchan por compartir la misma realidad básica. Lo que se siente más inquietante no es la presencia de conflicto, sino cuán normal se ha vuelto a aceptarlo. Esta descomposición no sucedió de la noche a la mañana repentinamente. Como la erosión debajo del suelo, se desarrolló gradualmente durante años. La confianza se debilitó lentamente. La paciencia se adelgazó progresivamente. La compasión cedió ante la sospecha constante. Las instituciones en las que alguna vez se confió comenzaron a perder credibilidad, no porque desaparecieran físicamente, sino porque la confianza en ellas lentamente colapsó desde adentro. Cuando los valores compartidos se erosionan, la unidad sigue el mismo camino, y cuando la unidad desaparece completamente, la estabilidad se debilita desde el interior hacia afuera inexorablemente. Las escrituras advirtieron que esto sería una característica definitoria de la temporada final, no meramente conflictos o desastres naturales, sino colapso relacional profundo. La Biblia habla de un tiempo cuando el amor se enfría, no súbitamente, sino constantemente, porque la maldad se multiplicará, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, versículo 12. Describe personas volviéndose autoenfocadas, impacientes, fácilmente ofendidas y resistentes a la verdad objetiva. El peligro no es solamente odio ruidoso, sino indiferencia silenciosa. Cuando la preocupación por otros se desvanece, la fractura se acelera exponencialmente.
La historia consistentemente muestra que las naciones raramente caen únicamente por presión externa, se debilitan internamente mucho antes de que el colapso se vuelva visible públicamente. La división erosiona la cooperación sistemáticamente, la desconfianza alimenta el miedo constantemente, el miedo demanda control autoritario, el control provoca resistencia violenta. El ciclo se repite hasta que la fragmentación se siente irreversible completamente. En ese punto crítico, incluso sistemas fuertes luchan por mantenerse unidos porque el pegamento moral y relacional se ha disuelto por completo. Lo que hace este momento especialmente serio es que la fractura no está confinada a política o cultura únicamente. Alcanza la vida diaria de millones. Las conversaciones se vuelven cautelosas. Los motivos son cuestionados constantemente. Las personas se retiran hacia cámaras de eco, reforzando creencias mientras rechazan completamente el entendimiento. La verdad se vuelve negociable, moldeada por preferencia en lugar de principio absoluto. Cuando la verdad pierde su autoridad inherente, la confusión llena el espacio inmediatamente. Este colapso interno refleja las señales vistas en la naturaleza perfectamente. Los cimientos fallan calladamente antes de ceder visiblemente. La advertencia es consistente a través de tierra, mar, cielo y sociedad. Algo se está debilitando debajo de la superficie de todo. El propósito de reconocer esta fractura no es desesperación paralizante, es claridad absoluta. La conciencia ofrece una oportunidad de responder antes de que el daño se vuelva completamente irreversible. Las escrituras no revelan descomposición para avergonzar a la humanidad, sino para invitar reflexión genuina. Cuando la sociedad comienza a desmoronarse desde adentro, señala no solamente peligro, sino la urgencia de regresar a lo que verdaderamente sostiene la vida, la confianza y la verdad. Mientras estas señales continúan desplegándose implacablemente, un mensaje se vuelve claro por encima de todos los demás. Este no es un llamado al pánico irracional, sino un llamado a la conciencia vigilante. El miedo nubla el juicio completamente, pero el estado de alerta lo agudiza dramáticamente. Las escrituras consistentemente advierten contra confusión e histeria, instando en cambio una postura firme de vigilancia constante. Cuando las personas entran en pánico, reaccionan ciegamente sin pensar. Cuando permanecen alertas, pueden responder sabiamente con discernimiento. El momento en que estamos viviendo actualmente demanda atención calmada, no caos emocional. La preparación en este sentido es frecuentemente mal entendida completamente. No trata principalmente sobre acumular suministros, predecir fechas exactas o escapar dificultades físicas. La preparación bíblica es interna antes de ser externa. Comienza con el corazón humano. El arrepentimiento no es meramente admitir error pasado, sino cambiar dirección activamente. Es un giro deliberado alejándose de lo que debilita la vida y un giro hacia lo que la restaura genuinamente. El cambio verdadero sigue a la conciencia, y la conciencia crece cuando las personas están dispuestas a examinarse honestamente. La vida fiel es el resultado visible de esa preparación interna. Se expresa a través de integridad, humildad, compasión y obediencia constantes. Incluso cuando las circunstancias se sienten inciertas, las escrituras enfatizan que la preparación se revela no en gestos dramáticos, sino en elecciones consistentes día tras día. Las decisiones silenciosas tomadas diariamente moldean cómo las personas se mantienen firmes cuando llega la presión inevitable. La preparación no se apresura en el último momento desesperado. Se cultiva a lo largo del tiempo pacientemente. Las señales que nos rodean no están declarando que el final ha llegado ya, están señalando que una temporada ha cambiado fundamentalmente. Las temporadas en las escrituras marcan transiciones importantes. Indican que las condiciones están cambiando y que suposiciones antiguas podrían ya no sostenerse. Una nueva temporada no destruye lo que vino antes necesariamente, pero expone lo que ya no es sostenible a largo plazo. Lo que una vez se sintió estable podría ahora requerir reevaluación honesta. Lo que fue ignorado ahora demanda atención inmediata. Las advertencias son actos de misericordia divina, llegan antes de las consecuencias, no después de ellas. A lo largo de la historia bíblica, señales fueron dadas para que las personas pudieran responder mientras todavía había tiempo suficiente. Ignorarlas no detuvo lo que siguió inevitablemente, pero reconocerlas frecuentemente cambió resultados dramáticamente. La conciencia siempre precede a la rendición de cuentas. Si este mensaje resuena profundamente dentro de ti, toma un momento para mostrar tu apoyo presionando «Me gusta ahora». Comparte tus pensamientos abajo en la sección de comentarios y suscríbete al canal para que no te pierdas lo que viene a continuación.
Gracias por permanecer con nosotros, por observar cuidadosamente y por ser parte de esta conversación mientras continuamos buscando entendimiento en tiempos profundamente inciertos. Sonido para advertirles. Ninguna señal visible de antemano, solamente un recordatorio repentino de que la estabilidad puede desaparecer calladamente. En la Biblia, la apertura de la tierra rara vez se describe como destrucción aleatoria. Frecuentemente se retrata como un momento de exposición, cuando lo que ha estado oculto, enterrado o ignorado es traído a campo abierto. El suelo no se abre para crear caos, sino para revelar que algo debajo de él ya estaba cambiando mucho antes de que alguien lo notara conscientemente. Este evento en Oregón fuerza una pregunta difícil e inevitable. Si la Tierra misma puede separarse sin ruido ni advertencia, ¿qué más podría estar cambiando bajo la superficie de la vida cotidiana? ¿Qué otras presiones están acumulándose calladamente, invisibles, hasta que ya no puedan permanecer contenidas más? Las Escrituras dicen que la creación gemirá y las naciones temblarán. Ahora América se encuentra en el centro mismo de estas señales convergentes, y la pregunta arde intensamente. ¿Cristo viene pronto? Permanece conectado y no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte antes de que aparezca la próxima señal. Las planicies silenciosas del medio oeste americano, la luz del día se transformó en un tono de otro mundo completamente. Sin advertencia alguna, un rayo de azul puro ascendió desde el horizonte, recto e inquebrantable, como un hilo del cielo alcanzando hacia abajo deliberadamente. Se movió sin sonido ni tormenta, escalando alto hasta perforar el velo delgado blanco de nubes arriba. Luego, como si el cielo mismo estuviera respirando profundamente, el rayo se expandió hasta convertirse en un círculo de fuego naranja lo suficientemente brillante como para eclipsar al sol del mediodía. El fenómeno duró menos de 2 minutos completos. Sin embargo, el momento se sintió interminable, suspendido. Una llama silenciosa suspendida en plena luz del día. A través de las planicies, el mundo pareció contener su aliento colectivamente. El aire temblaba débilmente, las nubes permanecieron completamente quietas, y una calma extraña se asentó sobre los campos extensos. Los instrumentos no registraron truenos ni vibración sísmica alguna, ningún rastro de perturbación conocida. El cielo permaneció despejado, su serenidad contradicha por el poder que acababa de desplegarse dentro de él. No fue relámpago ni aurora, ni reflexión hecha por humanos. Fue luz sin origen aparente, apareciendo como si fuera convocada para un propósito más allá de la medición. Los científicos posteriormente ofrecieron teorías tentativas, una descarga ionosférica quizás, o una colisión de corrientes magnéticas a gran altitud. Sin embargo, sus explicaciones se desvanecieron contra la ausencia absoluta de evidencia. No hubo llamaradas solares, ni picos de calor, ni anomalía atmosférica detectada antes o después del evento. Lo que fue visto no pudo ser graficado, y lo que fue sentido no pudo ser cuantificado. La conclusión fue silencio, un silencio lo suficientemente pesado como para hablar por sí mismo. En la quietud que siguió, muchos se volvieron hacia las palabras de las Escrituras. Éxodo 13:21 declara: El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Ese mismo símbolo parece haber regresado, no como guía a través de arenas desérticas, sino como recordatorio para una nación a la deriva. La luz azul reflejó el color de misericordia, un reflejo de paciencia divina. El anillo naranja ardió como verdad y juicio, el límite entre gracia ofrecida y gracia retirada. Juntos hablaron un lenguaje más antiguo que las tormentas, la compasión del cielo permaneciendo lado a lado con la advertencia del cielo. Esta señal, breve pero inolvidable, portaba el peso de revelación genuina. No fue destrucción lo que apareció sobre los campos, fue comunicación directa, un diálogo entre la creación y su creador. El cielo se había convertido en un pergamino de luz, declarando que el tiempo todavía está siendo concedido, pero no es infinito. La tierra abajo respondió en silencio, los campos brillando con débiles remanentes de color mientras el rayo se desvanecía de la vista. Cuando la luz desapareció completamente, el horizonte permaneció intacto físicamente. Sin embargo, todo debajo de él se sintió cambiado profundamente. Para quienes lo contemplaron, no hubo necesidad de trueno ni voz audible. El significado era claro en la quietud misma. Los cielos no estaban colapsando, estaban hablando y América había escuchado el susurro. El día terminó como comenzó, bajo un sol calmado y dorado, pero una marca había sido dejada sobre el cielo, una memoria, una advertencia, una promesa simultáneamente.
Y mientras la luz se desvaneció completamente, una verdad permaneció en el aire. Las señales ya no están distantes. Han entrado a plena luz del día. Permanece con nosotros, porque lo que sigue a continuación revela una presencia sobre las nubes diferente a cualquier cosa vista anteriormente. Un centinela que observa la nación desde los cielos mismos. Alto sobre las cordilleras desérticas de Utah, donde las montañas tocan aire delgado y el silencio se extiende más lejos que el sonido, algo extraordinario apareció. En las horas tempranas de la tarde, viajeros cruzando los caminos del cañón vieron una forma metálica suspendida dentro de las nubes. Tenía forma de hombre erecta, simétrica, brillando con el color de acero bruñido. La luz del sol se movía a través de su superficie, sin embargo no cambiaba ni se desvanecía. El aire alrededor de ella brillaba débilmente. Y luego, después de varios minutos de quietud absoluta, la figura se desvaneció en la niebla sin descenso ni dispersión, dejando solamente cielo silencioso atrás. Las autoridades de aviación confirmaron que no había aeronaves en la región. El radar meteorológico reportó condiciones despejadas, ninguna firma de metal, ninguna anomalía de temperatura. Incluso los instrumentos permanecieron en blanco, como si los cielos mismos retuvieran registro del encuentro. La luz del mediodía continuó sin perturbación, pero quienes miraron hacia arriba hablaron después de una presencia que no era ni del cielo ni de la tierra. En los días siguientes, la especulación circuló ampliamente. Los analistas sugirieron un dron atrapado en una capa de niebla, un espejismo atmosférico o equipo militar reflejando luz solar, pero ninguna evidencia emergió, ningún camino de vuelo, ningún escombro, ningún reporte de prueba o falla. El misterio permaneció completamente intacto. Quienes estudian los escritos antiguos vuelven su atención hacia las palabras de Daniel 4:13. Un vigilante, un santo, descendió del cielo. Ese pasaje describe no a un hombre, sino a un ser asignado para observar, registrar, dar testimonio. El profeta vio un centinela descendiendo en juicio, un mensajero de propósito y restricción. La forma sobre Utah pareció hacer eco de esa visión ancestral, fría en luz, solemne en postura, sin movimiento, pero llena de presencia innegable. El vigilante de hierro, como llegó a ser llamado, se asemejaba a la imagen de vigilancia misma, una mirada incansable arrojada sobre la tierra. En las historias antiguas, tales vigilantes una vez caminaron entre la humanidad antes del gran diluvio. Algunos fueron fieles a su cargo, otros cayeron en rebelión. Si lo que apareció sobre Utah porta algún eco de esa historia, podría servir no como visitación, sino como recordatorio de que los cielos todavía mantienen registro, que nada pasa desapercibido. Las naciones pueden volverse, pero la mirada del cielo no se oscurece jamás. La vista de una figura forjada en metal en medio de las nubes porta significado profundo. El hierro a lo largo de las escrituras representa fuerza, imperio y resistencia, pero también corazones endurecidos. La visión de Daniel de la estatua de reinos terminó en pies mezclados de hierro y arcilla, una era final tanto poderosa como frágil, lista para desmoronarse. La figura en Utah refleja esa misma paradoja exactamente. La preocupación no es simplemente geológica, la naturaleza siempre se ha movido. La inquietud más profunda proviene del timing preciso. Mientras otros elementos a través del país muestran señales de tensión, el clima volviéndose extremo, aguas ascendiendo inesperadamente y sistemas en los que las personas confían volviéndose menos predecibles, la Tierra abriéndose en silencio se siente menos como un incidente aislado y más como parte de un patrón más grande desarrollándose. Si cimientos una vez asumidos como seguros pueden cambiar sin aviso, entonces la pregunta real ya no es ¿qué sucedió en Oregón? Es si estamos prestando atención a la advertencia que podría representar y sobre qué estamos verdaderamente parados cuando el suelo debajo de nosotros comienza a ceder. Mientras el suelo en Oregón se abría en silencio absoluto, otra señal estaba emergiendo cientos de millas de distancia, esta vez no desde debajo de nuestros pies, sino desde las profundidades del mar. A lo largo de las costas del Golfo de México, pescadores y residentes locales comenzaron a encontrar una vista que se sintió tanto espeluznante como profundamente antinatural. Una por una, criaturas marinas de aguas profundas estaban llegando a la orilla, no dispersas aleatoriamente, sino formando una línea continua e ininterrumpida que se extendía a lo largo de la costa. Estas no eran especies costeras familiares. Eran animales conocidos por vivir muy por debajo de la superficie en regiones de oscuridad y presión extrema donde la luz solar jamás alcanza. Lo que hizo el descubrimiento aún más inquietante fue su condición física. Las criaturas estaban vivas, no mostraban heridas visibles.
No había señales de tormenta reciente, ninguna evidencia de corrientes fuertes y ninguna indicación de que depredadores las hubieran empujado hacia tierra. El mar estaba calmado completamente. El clima no ofrecía explicación alguna. Y sin embargo, las profundidades habían liberado lo que normalmente mantienen oculto celosamente. Los especialistas marinos fueron rápidos en señalar cuán inusual es este comportamiento. Las especies de aguas profundas están adaptadas para sobrevivir bajo presión aplastante. La exposición repentina a condiciones de agua poco profunda típicamente es fatal instantáneamente. Pero estas criaturas aparecieron intactas, como si su viaje hacia arriba no hubiera sido violento, sino forzado o permitido por un cambio ocurriendo muy por debajo de la superficie. Para quienes observaban desde la orilla, el momento portaba una extrañeza silenciosa. No hubo pánico, no hubo caos, solamente la realización silenciosa de que algo de un reino que los humanos raramente consideran había cruzado un límite que nunca se suponía debía cruzar. El océano no había erupcionado. No había rugido violentamente, simplemente se había abierto y liberado calladamente. En las escrituras, lo profundo se describe frecuentemente como un lugar más allá del alcance y comprensión humanos. Representa lo que está oculto, contenido y separado de la vida cotidiana. Cuando la Biblia habla de lo profundo entregando lo que sostiene, rara vez se enmarca como coincidencia. Se retrata como un momento designado cuando las cosas ocultas son permitidas emerger a la superficie. Este evento plantea una pregunta inquietante profunda. El misterio no es por qué estas criaturas existen, siempre han estado ahí. La preocupación más profunda es por qué están apareciendo precisamente ahora. ¿Qué ha cambiado debajo de la superficie para aflojar límites que se han mantenido durante tanto tiempo? Mientras la Tierra se abre calladamente en una región y el mar libera sus profundidades en otra, el patrón se vuelve más difícil de descartar. Diferentes elementos, ubicaciones diferentes, la misma sensación de desvelamiento, y con cada señal la pregunta crece más pesada inexorablemente. Si incluso las partes más profundas del océano están respondiendo, ¿qué más podría estar preparándose para emerger a continuación? Mientras el océano liberaba lo que había ocultado durante mucho tiempo, otro cambio ya se estaba desplegando tierra adentro. Esta vez, no debajo de las olas, sino a través de los campos que alimentan a una nación entera. A través de varias partes del Medio Oeste, los agricultores comenzaron a despertar ante una vista que desafiaba tanto la experiencia como la explicación. Campos que habían aparecido saludables solamente horas antes estaban súbitamente grises, quebradizos y sin vida. Los tallos de maíz se doblaron y secaron, el trigo perdió su color vibrante, las hojas se desmoronaron al más mínimo toque. La transformación no tomó semanas ni siquiera días completos, sucedió durante la noche. Lo que más perturbó a los agricultores fue la ausencia de causas familiares. No había sequía declarada, ninguna enfermedad propagándose, ningún enjambre de insectos moviéndose a través de la región. Ningún reporte de derrames químicos o contaminación. Las condiciones climáticas en los días previos a las pérdidas aparecían completamente poco notables. No hubo declive lento, ninguna señal de advertencia de que los cultivos estuvieran bajo estrés. La vida simplemente se retiró. Los expertos agrícolas fueron llamados inmediatamente, las muestras de suelo fueron tomadas y las evaluaciones tempranas descartaron las explicaciones usuales. Esto no fue un fracaso estacional. No fue una descomposición gradual de condiciones. Fue repentino, silencioso y lo suficientemente extendido como para dejar a cultivadores experimentados profundamente inquietos. Muchos describieron el mismo sentimiento, confusión mezclada con inquietud genuina. Cuando los patrones fallan, el instinto cede ante la preocupación. En la Biblia, campos y cosechas portan significado mucho más allá de la producción de alimentos. Representan provisión, estabilidad y la promesa del mañana. Una cosecha exitosa frecuentemente está vinculada con bendición y continuidad. Cuando los cultivos fallan, especialmente sin advertencia, las escrituras no lo enmarcan meramente como pérdida, sino como un momento destinado a pausar a un pueblo, llamándolos a reflexión en lugar de pánico. La imaginería es consistente a lo largo de textos bíblicos. Los campos no simbolizan simplemente riqueza material, simbolizan dependencia fundamental. Recuerdan a la humanidad que el sustento no está garantizado en última instancia por planificación, tecnología o esfuerzo solamente. Cuando la provisión desaparece súbitamente, expone cuán frágiles son verdaderamente los sistemas en los que las personas confían. Esta es la razón por la cual la marchitez repentina de cultivos porta peso más allá de la agricultura. Toca algo más profundo, la ilusión de control total.
La agricultura moderna está construida sobre predicción, datos y precisión extrema. Sin embargo, aquí todo eso resultó insuficiente completamente. Lo que fue plantado con confianza falló sin explicación satisfactoria. Mientras la Tierra rinde menos de lo esperado, la pregunta se vuelve completamente inevitable. Si el suelo mismo que sostiene la vida puede caer silencioso durante la noche, ¿qué se está pidiendo de quienes dependen de él? No miedo paralizante, sino humildad genuina, no desesperación, sino conciencia clara. Y mientras campos a través del Medio Oeste permanecen despojados de vida, otra realización comienza a formarse. Estas señales no están llegando en aislamiento, se están desplegando juntas simultáneamente, cada una presionando un poco más fuerte, preguntando si este momento está siendo reconocido o simplemente soportado, sin comprensión verdadera. Mientras campos a través del corazón de la nación permanecían despojados de vida, el enfoque se movió más al sur, donde la tierra no meramente se debilitó, sino que se abrió, revelando algo que había sido deliberadamente mantenido fuera de la vista. Después de un periodo de lluvia intensa, el suelo en partes de Oklahoma colapsó inesperadamente, formando lo que inicialmente apareció como un socavón de rutina. Los funcionarios locales respondieron, como frecuentemente hacen en tales casos, asumiendo que la erosión y saturación de agua eran las culpables. Pero mientras la apertura se ampliaba, quedó claro que este colapso no había expuesto solamente suelo suelto. Debajo de la superficie yacía una caverna previamente desconocida, intacta, cerrada y diferente a cualquier formación natural comúnmente encontrada en la región. Cuando los investigadores bajaron cámaras y equipo de iluminación dentro de la cámara, encontraron detalles que inmediatamente elevaron la preocupación. Las paredes interiores no eran dentadas ni irregulares. En cambio, aparecían suaves en lugares, como si hubieran sido moldeadas o despejadas intencionalmente. Más impactantes aún eran las marcas talladas directamente en la piedra. Estas no eran rasguños aleatorios, ni el resultado de flujo de agua o fracturas minerales. Eran símbolos grabados con precisión y patrones repetidos. Los expertos examinando el metraje temprano notaron que las marcas no se alinean con lenguajes nativos americanos conocidos, símbolos de la era colonial, identificadores mineros o grafiti moderno. Tampoco se asemejan a características geológicas que ocurren naturalmente. Los tallados aparecen propositales, colocados con intención en lugar de accidente. Igualmente inquietante es la ubicación de la cámara misma. Fue enterrada lo suficientemente profundo como para permanecer completamente oculta de la luz y acceso humano. No había entradas obvias, ninguna señal de colapso desde arriba que sugiriera exposición reciente. Todo sobre el sitio apunta a ocultamiento deliberado. Este no fue un espacio olvidado, fue un espacio preservado intencionalmente. En la Biblia, cámaras selladas y escritos ocultos frecuentemente aparecen en momentos de transición. Las escrituras hablan de mensajes escritos, almacenados u ocultos hasta un tiempo designado. Verdades no destinadas para cada generación, sino para una que reconociera su significado. El acto de sellar no trata sobre secreto por sí mismo, sino sobre timing divino. Este descubrimiento fuerza una pregunta incómoda e inevitable. Si esta cámara fue intencionalmente oculta, entonces su exposición no es aleatoria. Algo permitió que emergiera a la superficie y el timing importa profundamente. Su aparición coincide con un periodo cuando otros límites parecen estar cambiando tierra, abriéndose en otros lugares, mares liberando lo que sostienen, cosechas fallando sin advertencia y clima volviéndose crecientemente inestable. El misterio no es solamente quién creó los símbolos, sino también cuánto tiempo han estado ahí. La pregunta más profunda es por qué están siendo revelados precisamente ahora. ¿Qué condiciones han cambiado que hacen este momento diferente de todos los años anteriores? Mientras la Tierra entrega lo que una vez ocultó, el descubrimiento en Oklahoma permanece como recordatorio de que no todo lo enterrado se ha ido y no todo lo revelado llega por accidente. Si esto es una de las cosas siendo descubiertas, plantea una pregunta final persistente. ¿Qué más ha sido escondido, esperando el momento correcto para venir a la luz? Mientras la tierra en Oklahoma revelaba lo que había estado oculto durante largo tiempo, otro cambio ya se estaba desplegando más al sur. Esta vez no a través de colapso o exposición, sino mediante un ascenso lento y silencioso. En Luisiana, residentes viviendo a lo largo de varios márgenes de ríos reportaron una vista problemática y completamente desconocida. Durante la noche, los niveles de agua comenzaron a ascender constantemente, arrastrándose hacia arriba a lo largo de muelles, terraplenes y líneas costeras bajas. Para la mañana, áreas que habían estado secas solamente horas antes estaban parcialmente sumergidas.
Lo que hizo la situación tan inquietante no fue solamente el ascenso mismo, sino la ausencia completa de una causa clara. No había habido lluvia en el área, los registros climáticos mostraban cielos despejados. No había tormentas río arriba alimentando escorrentía hacia los ríos. Los funcionarios confirmaron que no había habido liberaciones de represas, ninguna desviación de agua controlada y ningún aumento de marea empujando tierra adentro desde la costa. Todo lo que normalmente explica niveles de río ascendentes estaba ausente, sin embargo, el agua continuó subiendo. Incluso más inusual fue el timing. El ascenso no ocurrió en una sola ubicación o a lo largo de un tramo aislado de río. Los reportes llegaron desde múltiples puntos, separados por millas, todos describiendo el mismo patrón exacto. El agua no estaba corriendo violentamente, no estaba desbordándose con fuerza. Estaba elevándose lenta, uniformemente y casi calladamente, como si el río mismo estuviera siendo levantado desde abajo en lugar de llenado desde arriba. Para muchos residentes, la calma del evento fue lo que causó más preocupación. Las inundaciones típicamente son ruidosas y caóticas, acompañadas de lluvia intensa, viento o aumentos visibles. Esto fue diferente completamente. El aire estaba quieto. La noche estaba silenciosa. Y sin embargo el agua avanzaba, constante y persistente sin advertencia alguna. En las escrituras, agua ascendiendo sin lluvia porta un significado específico. Frecuentemente se describe como señal de desplazamiento o movimiento impulsado desde debajo de la superficie en lugar de desde los cielos. A diferencia de tormentas o inundaciones repentinas, estos momentos no se retratan como juicio inmediato, sino como transiciones. Señalan que algo debajo ha cambiado, forzando lo que descansa sobre él a ajustarse. Esto no fue destrucción rasgando a través de comunidades, no fue una inundación violenta arrastrando todo. En cambio, se sintió medido, casi contenido una elevación silenciosa, un recordatorio de que fuerzas invisibles todavía pueden mover lo que parece estable. La preocupación entonces no es cuán alto ascendió el agua, sino por qué ascendió en absoluto bajo condiciones que deberían haberla mantenido quieta. Mientras ríos responden sin lluvia, el patrón visto a través de otras regiones se vuelve más difícil de ignorar. La tierra se abre, los mares liberan sus profundidades, los cultivos fallan sin advertencia y ahora el agua asciende en silencio. Cada evento por sí solo podría ser explicado o descartado. Juntos, sugieren algo más una serie de cambios sutiles, no destinados a aterrorizar, sino a señalar que estructuras subyacentes están cambiando fundamentalmente. Cuando el agua se mueve sin una fuente visible, fuerza una pregunta más profunda. ¿Qué está siendo desplazado debajo de la superficie? ¿Y cuánto tiempo más puede lo que descansa arriba permanecer sin cambios? Mientras los ríos de Luisiana se asientan en sus nuevos niveles, la quietud que dejan atrás se siente menos tranquilizadora que las tormentas a las que las personas están acostumbradas. Porque cuando el cambio llega calladamente, frecuentemente llega no para destruir, sino para preparar. En una región remota y escasamente poblada, observadores reportaron una vista inquietante. Un volcán largamente inactivo había comenzado a emitir una columna vertical de luz desde su cima. Esta no fue un destello breve o un parpadeo causado por el clima. La luz apareció claramente, elevándose directamente hacia arriba en el cielo nocturno, constante y definida agudamente contra la oscuridad. Lo que inmediatamente desconcertó a expertos y testigos por igual fue lo que no acompañó el resplandor. No hubo erupción, ningún aumento en temperatura superficial, ninguna ceniza flotando en el viento, ningún flujo de lava. Los instrumentos sísmicos no mostraron movimiento inusual debajo de la montaña. Por cada medida convencional, el volcán permanecía inactivo. Y sin embargo, noche tras noche, la luz regresaba sin cambiar, sin moverse, como si estuviera fijada en su lugar. A diferencia de la imaginería caótica usualmente asociada con actividad volcánica, este fenómeno se sintió contenido. La montaña no rugió ni se quebró, no amenazó áreas circundantes con fuego o destrucción. Simplemente se mantuvo ahí iluminada, silenciosa. Para quienes la vieron, la experiencia fue menos sobre miedo y más sobre inquietud. El tipo que viene cuando algo se comporta de una manera que desafía expectativas completamente. En la Biblia, pilares de luz portan significado simbólico profundo. No se retratan como instrumentos de caos, sino como señales de presencia, guía y advertencia. Un pilar de luz no se apresura, no explota. Se mantiene firme, visible para quienes están dispuestos a mirar. Marca un momento cuando se requiere atención, cuando la dirección importa y cuando el movimiento, aunque aún no demandado, podría volverse pronto necesario.
Lo que hace este evento tan inquietante es precisamente su restricción. Si la montaña estuviera erupcionando, el mensaje sería obvio: destrucción, peligro, urgencia, pero el volcán no está erupcionando. Está brillando, no está consumiendo, está señalando. Esa distinción importa tremendamente. A lo largo de las escrituras, momentos de advertencia frecuentemente llegan antes de momentos de acción. La luz aparece antes de que caiga fuego. La presencia se revela antes de que el juicio se despliegue. Estas señales no están destinadas a aterrorizar, sino a despertar conciencia mientras todavía hay tiempo para responder. Esta montaña resplandeciente permanece en contraste marcado con los otros eventos desplegándose en otros lugares. La tierra se abre calladamente, el mar libera sus profundidades, los campos fallan durante la noche, los ríos ascienden sin lluvia, y ahora una montaña largamente silenciosa elige no erupcionar sino brillar. La pregunta entonces no es si esta luz es peligrosa. La pregunta más profunda es por qué está ahí en absoluto. ¿Por qué ahora? ¿Por qué constante? ¿Por qué contenida? Si esto fuera caos, sería ruidoso. Si fuera destrucción, sería obvio. En cambio, se siente deliberado, casi paciente. Y eso podría ser el detalle más inquietante de todos. Porque cuando una montaña permanece quieta y brilla en lugar de quebrarse, sugiere que lo que viene aún no ha llegado, pero la advertencia ya ha sido dada. Tomados uno a la vez, cada uno de estos eventos podría ser explicado, debatido o eventualmente olvidado. El clima extremo ha sucedido antes. La tierra ha cambiado, los ríos se han inundado, luces extrañas han aparecido en el cielo. Pero lo que se está volviendo crecientemente difícil de descartar no son los eventos individuales mismos. Es el patrón que forman juntos a través de diferentes regiones del país involucrando diferentes elementos del mundo natural. Estos cambios se están desplegando dentro de la misma ventana estrecha de tiempo. La tierra se abre calladamente en un lugar, el agua asciende sin lluvia en otro. El mar libera criaturas de profundidades raramente perturbadas. Los cultivos fallan durante la noche sin advertencia, y ahora una montaña largamente asumida como inactiva permanece quieta y brilla. ¿Ubicaciones diferentes? ¿Mecanismos diferentes? ¿La misma sensación de alineación? Lo que más destaca no es caos, sino restricción. Estos eventos no están llegando como catástrofes mundiales repentinas que terminan todo. Son medidos, sutiles, frecuentemente silenciosos. No hay tormentas abrumadoras atándolos juntos, ningún desastre único dominando los titulares. En cambio, hay una serie de cambios, cada uno presionando gentil pero persistentemente contra lo que las personas asumen que es estable. En la Biblia, momentos como este frecuentemente se describen como temporadas de desvelamiento. No todo se revela de una sola vez. Las señales aparecen gradualmente a través de diferentes partes de la creación hasta que el patrón se vuelve claro para quienes están prestando atención. Jesús habló de estos tiempos como el comienzo de dolores de parto, eventos que aumentan en frecuencia e intensidad, no para inducir pánico, sino para señalar que algo se está acercando. Lo que hace este momento inquietante es cuán familiar continúa sintiéndose la vida en la superficie. Las rutinas diarias persisten, las ciudades permanecen iluminadas, las conversaciones avanzan rápidamente. Y, sin embargo, debajo de esa normalidad, algo está cambiando. Los cimientos naturales, ambientales y psicológicos están siendo probados calladamente. La advertencia no se entrega únicamente a través de destrucción, sino a través de interrupción de expectativas. Los patrones demandan interpretación, fuerzan una elección, descartarlos como coincidencia o preguntar por qué están sucediendo ahora. Las escrituras consistentemente enmarcan tal convergencia como llamado a conciencia. No miedo, sino atención, no especulación, sino reflexión. Si estas señales estuvieran aisladas, podrían ser ignoradas, pero el aislamiento ya no es el caso. Tierra, mar y cielo están respondiendo todos. La provisión falla, los límites se aflojan. La luz aparece donde el silencio una vez gobernó. Cada evento refuerza el último, formando una secuencia que se siente intencional en lugar de aleatoria. La pregunta entonces ya no es si algo inusual está sucediendo, eso está claro. La pregunta real es si este momento está siendo reconocido por lo que es. Una advertencia entregada gentilmente antes de que lleguen realidades más duras. Porque la historia muestra que cuando los patrones son ignorados durante suficiente tiempo, eventualmente ceden ante consecuencias que ya no pueden ser suavizadas. Lo que permanece incierto no es si estas señales continuarán, sino cómo responderán las personas mientras todavía hay tiempo para comprenderlas. Jesucristo es tu Salvador. Jesucristo permanece en el centro de la fe cristiana como el Hijo de Dios, nuestro Salvador y Redentor.
Cuando Dios envió a la humanidad a la tierra para aprender, crecer y elegir, sabía que tropezaríamos. Por esa razón, proveyó un Salvador que pudiera elevarnos más allá de nuestras debilidades. A través de Jesucristo las personas pueden encontrar paz, esperanza, perdón y la promesa de vida eterna con Dios y sus seres amados. La misión divina de Cristo fue propositiva y compasiva. Experimentó la realidad completa de la vida mortal, incluyendo dolor, tentación, tristeza y alegría. Enseñó sobre el amor de Dios, testificó de la verdad y realizó milagros que restauraron vista, sanaron cuerpos, calmaron miedos y fortalecieron la fe. Finalmente, sufrió y murió por los pecados de toda la humanidad. Luego resucitó nuevamente, conquistando la muerte y haciendo la resurrección posible para todos. Jesucristo también dio el ejemplo perfecto de cómo vivir. Su vida reflejó amor puro. Dio la bienvenida al marginado, cuidó de los pobres, alimentó al hambriento, consoló al afligido y sanó a quienes fueron olvidados o rechazados. Su compasión no fue distante ni simbólica, fue personal. Ese mismo amor se extiende a cada persona hoy, invitando a cada corazón a sentirse visto, comprendido y valorado. Las enseñanzas de Jesucristo continúan trayendo esperanza y paz a través de generaciones. Enseñó a multitudes, pero nunca pasó por alto a individuos. Sus palabras alientan humildad, servicio, fe y confianza en Dios. Al seguir sus enseñanzas, las personas pueden encontrar mayor claridad, fortaleza y paz en medio de la incertidumbre de la vida. Las Escrituras testifican que su mensaje está destinado a guiar la vida diaria, no permanecer historia distante. Central a la misión de Cristo está su expiación. En el jardín de Getsemaní, sobre la cruz, tomó sobre sí mismo los pecados, dolores y cargas de la humanidad. A través de su sacrificio, la justicia fue satisfecha y la misericordia hecha disponible. Debido a él, el perdón es posible a través de arrepentimiento sincero y la sanación es ofrecida a todos quienes la buscan. Jesucristo resucitó de entre los muertos al tercer día, quebrando el poder de la muerte para siempre. A través de su resurrección, todos vivirán nuevamente, reunidos con cuerpo y espíritu. Él invita a cada persona a seguirlo, encontrar descanso y caminar un sendero de paz duradera. Esta invitación no es abstracta ni inalcanzable. Es personal, inmediata y abierta a cualquiera dispuesto a escuchar, aprender y actuar, ofreciendo dirección en confusión, luz en oscuridad y esperanza que perdura más allá de luchas temporales para quienes buscan verdad y significado espiritual. Gracias por observar. No olvides suscribirte y mantener un ojo en nuestro próximo video. Deja un comentario y déjanos saber qué piensas.